Si quieres saber cómo entrenan los mejores culturistas naturales del mundo, no te puedes perder este vídeo porque aquí te lo voy a contar todo con pelos y señales. Para saber cómo entrenan los mejores culturistas naturales del mundo, lo que hay que hacer es preguntárselo a ellos directamente. Y yo, como no soy culturista profesional, no os puedo decir cómo entrenan estos culturistas. En cambio, si yo tengo la información de ellos, os puedo decir. Y eso es lo que he hecho. Me he basado en un vídeo que hizo Jeff Nippard, que me gustó mucho el formato, que fue preguntando a diferentes culturistas para después sacar conclusiones, y lo que he hecho ha sido lo siguiente. He cogido la lista de las posiciones del Campeonato del Mundo 2019 de Culturismo Natural de la WNBF, que es la federación de culturismo natural más grande y más prestigiosa a nivel mundial. He cogido esta lista, he visto quiénes eran los ganadores de cada una de las categorías, quiénes estaban en el top 3, he cogido el Instagram, he puesto los nombres y he ido preguntando a cada uno de ellos. Lógicamente no he obtenido respuestas de todo el mundo. Para ello, mi colega Pedro, que os dejo por aquí su Instagram, que conocía a culturistas profesionales de la WNBF y ganadores de otros años, les ha hablado a ellos también para aumentar la muestra. Entonces podríamos decir que tenemos una muestra de 14 culturistas profesionales. Entre estos 14, la mayoría han quedado entre los 3 primeros del Campeonato del Mundo del año 2019, lo que quiere decir que estamos con los mejores culturistas naturales del mundo. Lógicamente, ha habido muchos que no me han respondido, como os he comentado, lo que quiere decir que algunos de ellos se han quedado fuera. He insistido varias veces, pero como no he obtenido respuesta no he querido ser pesado. Así que lo que voy a hacer es, primero de todo, mostraros algunas fotos de estos culturistas a los que les he hecho las preguntas y después iremos viendo cuáles han sido las preguntas y cuáles han sido las respuestas para así tener una idea general de cómo entrenan los mejores culturistas naturales del mundo. Para que sepáis qué tipo de culturistas han rellenado estos resultados, os he traído algunas de las fotos de estos participantes. Si no os creéis esto que os estoy contando, solo tenéis que hablar a estos culturistas para preguntarles si han rellenado o no una encuesta de NCOBAZ, simplemente haciendo eso. Así que, de verdad, lo he hecho con la mejor intención del mundo para tener una información real de esto que os estoy contando y así poder sacar conclusiones. Bueno, la primera persona que os voy a enseñar es Gerard Pariseu, no sé cómo se pronuncia, así que disculpas, Jerry, si estás viendo este vídeo. Os voy a poner dos fotos, una de frente y otra de espaldas. Como veis, es un culturista de altísimo nivel, es profesional, ha quedado en el top 3 del Campeonato del Mundo. Como veis, ahora mismo no recuerdo la posición exacta, creo que quedó primero o segundo de su categoría. Tiene un fisicazo espectacular, de los mejores físicos que os podéis encontrar en un campeonato de culturismo natural, y como veis no tiene nada que envidiar a otros tantos culturistas. He intentado coger una muestra variada. Cuando hablo de una muestra variada es de culturistas de diferentes edades y de diferentes países. Esto es importante, ya que digamos que en los diferentes países, aparte de que ya en un mismo país puede haber diferentes corrientes de entrenamiento y todo, entre los diferentes países pueden ser más marcadas todavía. Entonces he utilizado muestras de culturistas del Reino Unido, de Estados Unidos, de Italia, de España y de varios países, lo que quiere decir que de este modo tenemos una muestra más amplia y no solo culturistas de un solo país. De hecho, el siguiente culturista que os voy a enseñar es un culturista italiano, joven, que como veis tiene un fisicazo increíble. Sobre todo, a mí lo que más me llama la atención son las patas que tiene, porque son una auténtica locura. Estamos hablando de Francesco G. Nudi, no sé cómo se pronuncia tampoco, ya lo siento. Os dejo entre paréntesis su Instagram por si queréis echar un vistazo al fisicazo que tiene y cómo entrena, porque la verdad es que es increíble. También tenemos a Ross Taylor, que como veis aquí presenta un físico muy estético y equilibrado. Como habéis podido observar, las piernas de todos estos culturistas son espectaculares, lo que quiere decir que al final, para estar muy arriba, aparte de tener un torso potente, un torso fuerte y equilibrado, las piernas tienen que estar a la altura
y más allá de la altura. Entonces, también Ross Taylor respondió a estas preguntas que hice, del mismo modo que lo hizo otro culturista como es Gareno, que veis a continuación, que desde mi punto de vista y después de ver las fotos que tiene en su perfil, puedo decir que es uno de los culturistas naturales que más me gusta por sus proporciones, su tamaño, su sequedad y todo el físico al completo. Ya os digo, tenéis ahí su Instagram por si queréis disfrutar un poco de las fotos que tiene, porque es espectacular poder ver cómo hay ciertas personas que son capaces de alcanzar un desarrollo muscular y estético tan potente de forma natural. Aparte de todos estos culturistas que ha habido más que han respondido, tenemos dos culturistas españoles que no podían faltar, desde mi punto de vista, de los mejores culturistas que hay a nivel mundial también. Uno de ellos es el campeón amateur de su categoría en el mundo, que se hizo profesional en el Campeonato del Mundo. Este culturista es Miguel Iniesta, os lo dejo por aquí, que como veréis, Miguel Iniesta presenta un fisicazo espectacular, que fue al Nacional, que quedó segundo, y en el Campeonato del Mundo a nivel amateur quedó primero, lo que le hizo conseguir su tarjeta pro, y lo que quiere decir que a partir de ahora va a competir en el circuito profesional y se va a estar codeando con los mejores culturistas del mundo, que son algunos de ellos los que os he enseñado en las fotos anteriores. Aparte de Miguel, también me ha respondido a esta encuesta Adrià Albiol, Adri Airlines, en redes sociales. Tenéis aquí una foto que seguramente ya le conoceréis, porque aparte de que yo piense que es de los físicos más bonitos que hay en el panorama internacional, ganó el Campeonato del Mundo de Culturismo Natural Pro en su categoría. No ganó el absoluto, pero estoy seguro de que en unos años podrá optar este título, porque sigue mejorando como lo está haciendo. Estoy seguro de que alguno de los años se va a alzar con el absoluto profesional. Entonces, todos estos físicos que os he mostrado son de atletas que han respondido a esta encuesta, para que os hagáis una idea el nivel que hay y de qué tipo de culturistas estamos hablando. Estamos hablando de los mejores culturistas del mundo. Estoy seguro de que habrá culturistas que hayan ganado otros años o que en ese año hayan quedado en el top 3 también, con físicos espectaculares, pero bueno, como os he dicho, no he obtenido respuesta de estos y estoy seguro de que se me habrán quedado alguno de otros años que no he respondido. Lo que quiere decir que yo creo que esto es una muestra más que representativa de lo que hay, y entonces ahora vamos a ir con las preguntas y vamos a ir a ver lo que han respondido. Es importante comentar que las respuestas son la media de lo que suelen hacer estos culturistas a lo largo del año. ¿Por qué digo esto? Porque no durante todo el año se entrena igual, lo que quiere decir que en una parte del año se puede entrenar de una manera y otra parte del año se puede entrenar de otra manera, diferentes bloques, diferentes fases. Pero tener la media de las respuestas es bastante representativo para saber cómo suele entrenar un culturista y no cómo entrena en cada momento determinado. Esto es importante. Si preguntáramos el momento determinado, al final tendríamos miles de respuestas. Es por ello que hay que acotar un poco y coger la media de cómo suelen entrenar. Empezamos por el primer punto de todos, y es ¿cuántos días a la semana sueles entrenar? Esta fue la primera pregunta de todas. Aquí veis las respuestas y luego en la esquina veis un poco cada color a qué se corresponde, y como podemos ver a continuación, la mayoría de culturistas entrena entre 4 y 6 y más concretamente 5 días a la semana. Tenemos una respuesta de estas 14, una respuesta que nos dice que entrena 3 días a la semana, lo que quiere decir que también tenemos culturistas profesionales con este fisicazo que entrenan 3 días a la semana, pero la mayoría entran entre 4 y 6 y más concretamente 5. Ya comenté en un vídeo que cuanto más avanzado eres, suele ser insuficiente entrenar 3 días o menos. Como vemos, también hay gente que lo hace, pero la mayoría entrena entre 4 y 6 días a la semana. Esta pregunta, ¿qué frecuencia de entrenamiento por grupo muscular sueles utilizar a la semana? Creo que es una de las preguntas con una respuesta más contundente, y simplemente poniéndose el gráfico creo que ya sabréis la respuesta, y es que la mayoría de los culturistas han respondido que entrenan con una frecuencia 2 por grupo muscular. Cada uno de los grupos musculares los entrenan 2 veces a la semana, pero también hay que decir que algunos de ellos, estamos hablando de un 14%, estamos hablando de 2 de estos 14 culturistas entrenaban cada grupo muscular un día a la semana. O sea, típica rutina dividida de cada uno de los días un grupo muscular. Pues hay culturistas naturales profesionales que entrenan de esta manera. Y luego, por otro lado, también tenemos culturistas profesionales naturales que entrenan 3 días a la semana o más, como podéis ver. Pero la respuesta creo que es bastante clara, y es que la mayoría entrena con una frecuencia 2. Esta pregunta que vamos a ver a continuación es la pregunta con más tipos de respuestas, y es porque es una pregunta demasiado genérica que tiene muchos tipos de respuestas y por eso vemos tantos. Y es, ¿qué tipo de división de rutina suele realizar? Aquí hablamos del tipo de rutina, si es rutina
wader, si es una rutina full body, si es una rutina torso-pierna. Como vemos aquí tenemos muchas respuestas. El color morado es otro tipo de rutina, así es que al final lo que va a marcar un poco el tipo de rutina va a ser el volumen de entrenamiento, la intensidad, la frecuencia que le metas, y aquí puedes hacer tantas combinaciones como quieras. Lo que quiere decir que dar una respuesta fija pues es algo aventurado. De hecho, aquí vemos que la mayoría entrenan con un tipo de rutina torso-pierna, pero es una división torso-pierna, lo que quiere decir que hay unos días que entrenan la pierna y otros días entrenan el torso. No necesariamente tiene que ser que un día entrenan pierna y otro día entrenan torso todo, sino que un día pueden entrenar una parte del torso y otro día otra parte del torso o la pierna, pero dividen entre torso y pierna, o sea que no entrenan torso y pierna al mismo tiempo. Esto la mayoría de personas. Luego vemos también otro tipo de divisiones, como puede ser las rutinas push-pull legs, y solamente uno de estos 14 culturistas ha respondido que entrena con una rutina tipo full body. Entonces veríamos aquí que la mayoría hacen cierta división de estas rutinas de entrenamiento y dividen sobre todo el trabajo de pierna en unos días y el trabajo de torso en otros días. Y luego aquí hay 1000 variantes que se pueden ver. La siguiente pregunta está relacionada con la programación de la intensidad. ¿Cómo programa la intensidad? Se programa la intensidad por porcentaje de RM, por RIR, RPE, por otro tipo de programación de intensidad, y aquí la respuesta que vemos también es bastante clara, y es que la mayoría de culturistas lo programan por RIR, repeticiones en recámara, RPE o otro tipo de programación, y como vemos los que menos hacen es en base al porcentaje del RM. Esto tiene bastante sentido, ya que cuando hablamos de otro tipo de programación de intensidad, seguramente se estén refiriendo al XRM. ¿Qué es el XRM? Pues si yo tengo que trabajar en un rango, por ejemplo, de 6 a 12 RM, pues conocer entre el 6 y el 12 RM y programar en base a ello. Entonces, aquí veríamos cómo programar en base al RIR, que son repeticiones en recámara, y el XRM, parece que la mayoría lo hacen de esta manera y no tanto en base al porcentaje del RM. Pero, como vemos, hay dos respuestas de 14. Dos culturistas programan en base al porcentaje del RM. Sacan cuál es su repetición máxima en varios ejercicios y hacen la programación en base a ello. Son los que menos, pero algunos lo hacen. Y ahora vamos a una de las preguntas estrellas que seguramente queráis saber, y es que ¿cuántas series a la semana por grupo muscular hacen estos culturistas? Y aquí os vais a sorprender o no. Y tenemos aquí la respuesta. El 50%, o sea, el 50% de los culturistas que han respondido hacen entre 15 y 20 series por grupo muscular a la semana, que son las recomendaciones que llevamos dando durante muchos años. De hecho, desde que empecé en redes sociales doy estas recomendaciones, y si no os lo creéis, en un vídeo que hice en el 2018, que lo tenéis por aquí, sobre los 8 puntos, las 8 claves para ganar masa muscular, en la parte del volumen comentaba que entre 15 y 20, 25 series eran las series por grupo muscular más interesantes para estas ganancias de masa muscular, y es que el 50% lo hacen de esta manera, y el otro 50% se dividen, ya que tenemos un 14%, dos respuestas que entrenan a más de 20 series por grupo muscular a la semana. Tenemos dos respuestas que entrenan con 10 series o menos a la semana, y luego tenemos varias respuestas que nos dicen entre 10 y 15 series. Por lo tanto, aquí estaríamos viendo, si cogemos un rango más amplio y quitamos un poco los extremos, entre 10 y 20 series por grupo muscular a la semana parece ser que es el número de series idóneo, o que estos culturistas más suelen trabajar. Entonces, hay culturistas que entrenan con más series a la semana y hay culturistas que entrenan con menos series a la semana. Como vemos, se puede ganar masa muscular con un rango de series muy amplio, y estamos hablando de los mejores culturistas naturales del mundo. La siguiente pregunta es sobre el rango de repeticiones. Muchas veces se suele decir que es mejor para culturistas naturales entrenar con un rango de repeticiones más bajo o con un rango de repeticiones más alto, o cualquier cosa. Bueno, la pregunta fue la siguiente: ¿en qué rango de repeticiones entrenas con mayor frecuencia? O sea, ese volumen de entrenamiento total que haces, ¿cómo lo divides en el rango de repeticiones y qué mayor parte del volumen de entrenamiento le destinas a qué rango de repeticiones? Pues bueno, esta respuesta es de las más contundentes también, y veríamos aquí cómo el 71%, bastante más de la mitad, entrenan en un rango de 6 y 12 repeticiones con mayor frecuencia. Lo que quiere decir que este rango de repeticiones estrella que siempre comentamos de 6-12 es el que más se utiliza de estos culturistas naturales. Lo que quiere decir que estaríamos hablando del rango de repeticiones estrella para las ganancias de masa muscular. De hecho, luego veríamos que el siguiente rango de repeticiones que más se toca es entre 12 y 15, o sea, algo más superior, y luego tenemos dos culturistas independientes, uno de ellos que entrena a más de 15 repeticiones por norma general, y otro que entrena entre 1 y 5 repeticiones en esos rangos más de fuerza por norma general. Entonces,
Esta pregunta, a ver, al final nosotros tenemos un rango de repeticiones muy amplio y estoy seguro que todos ellos tocarían todos los rangos o los diferentes rangos, pero hay en unos rangos que basan más su entrenamiento. Y estos rangos entre 6 y 12, y si lo ampliamos un poco, diríamos que entre 6 y 15 son los rangos estrella. Y luego, con mucha menor frecuencia, se tocan rangos de repeticiones más bajos y más altos. Se toca con mucha menos frecuencia rangos de entre 1 y 5 y con menos frecuencia rangos de más de 15 repeticiones. Pero, como veíamos, hay culturistas que también basan su entrenamiento en estos rangos extremos, lo que quiere decir que tampoco es ningún disparate, pero si cogemos como media, y más que como media, si cogemos a la mayoría, veríamos cómo entrenan entre 6 y 15 repeticiones en la mayoría del tiempo. Y por último tenemos la pregunta estrella, y es la pregunta de la intensidad, y es ¿con qué frecuencia llegamos al fallo muscular? Vale, sabemos que hay varias corrientes, hay una de estas corrientes que dicen que habría que entrenar con muchísima intensidad en cada una de las series que hacemos, incluso sugiriendo que trabajar con grados de esfuerzo máximos en todas las series que realizamos. Veremos que hay algunos culturistas que lo hacen de esta manera, pero la mayoría no. De hecho, aquí tenemos los resultados y es que la mayoría de ellos, estamos hablando de un 43%, entrenan muy intenso y que llegan al fallo de forma frecuente, pero no siempre. Y luego tenemos otro porcentaje muy alto que nos dice que llegan al fallo a veces, lo que quiere decir que con menos frecuencia. Tenemos un caso suelto que pues tampoco lo vamos a coger como referencia porque es uno solo de todos, y es que dice que nunca entrena al fallo, pero también vemos que hay culturistas que pueden progresar de este modo, que es el que vemos a continuación, y es que nunca llegan al fallo, y luego hay un porcentaje de un 21,5% que dicen que llegan al fallo con mucha mayor frecuencia, y es que llegan al fallo siempre. Seguramente los que llegan al fallo siempre, los que han respondido que llegan al fallo siempre, son aquellos que han respondido que entrenan con 10 series o menos. Lo que quiere decir que aquí también vemos esta relación de entre el volumen y la intensidad, y es que si llegas al fallo siempre, no puedes meter mucho volumen de entrenamiento porque si no la fatiga se dispara. Pero aquí la mayoría vemos cómo entrena al fallo con mucha frecuencia, pero no siempre. Vale, hemos llegado hasta aquí, lo que quiere decir que ya sabes cuáles son las preguntas que he hecho a estos culturistas y cuáles han sido las respuestas de ellos. Y como vemos, tenemos diferentes tipos de respuestas. Habría sido muy raro que todos contestaran lo mismo y que todos dijeran igual. Se ve una tendencia muy clara, que es la que vamos a comentar a continuación, pero tenéis que tener claro que hay muchas maneras de llegar al mismo punto o de llegar a lo más alto. De hecho, aquí lo vemos claro, y es que tenemos incluso extremos diferentes de entrenamiento que no se tocan, extremos que no se tocan, pero que la mayoría va hacia ese punto medio, y es que ni todo es blanco ni todo es negro, y hay una escala de grises muy amplia. Lo decimos siempre, pero encima esto nos lo está recordando más, y es que al final tenemos muchos culturistas que entrenan de una manera, tenemos muchos culturistas que entrenan de otra, y es que todos están muy arriba. Muchos caminos llevan al mismo punto, todos comparten ciertos principios de entrenamiento y todos comparten un principio clave, que es la sobrecarga progresiva, y es que a lo largo del tiempo, en las sesiones que van haciendo, le van añadiendo más dificultad. El resultado de todo esto es que cada vez se van haciendo más fuertes en un rango de repeticiones moderado, o incluso se van haciendo más fuertes en general, lo que quiere decir que esto es importante, pero para llegar a este punto tenemos diferentes caminos con una tendencia clara, que es la que comentaremos a continuación. Lo que vemos es que en cuanto a la frecuencia de días a la semana, cuántos días a la semana entrenar, vemos aquí un rango de entre 4 y 6 días a la semana, que es lo que la mayoría de culturistas hacen, que han respondido. Lo que sugiere que seguramente en culturistas de este nivel, bajar de 4 días a la semana no sea lo más indicado. También deciros que no ha habido ninguno que me haya respondido que entrena con dobles sesiones. Sabemos que hay culturistas que hacen dobles sesiones, pero entrenando de 4 a 6 días sin hacer dobles sesiones es más que suficiente, y de hecho vemos cómo se pueden conseguir los mejores resultados trabajando entre 4 y 6 días a la semana. Está claro también que la mayoría entrenan con una frecuencia 2 por grupo muscular, pero hay algunos que entrenan con mayores frecuencias e incluso con menos, entrenando un grupo muscular a la semana y ya está.
pero la mayoría en esta frecuencia 2, lo que quiere decir que este es un mensaje importante y es una frecuencia 2 por grupo muscular, y la división de rutinas que se realiza es una división de rutinas que nos permite entrenar con esta frecuencia 2, que son rutinas estilo torso-pierna, estilo empuje, tirón, pierna, repitiendo otra vez o haciendo una mezcla de este tipo de rutinas, dividiendo un poco más, pero trabajando cada grupo muscular 2 días a la semana. Entonces, este tipo de rutinas se parecen más a rutinas divididas que a rutinas estilo full body, que de hecho hemos visto únicamente una respuesta que entrena de esta manera. Esto no quiere decir que no se entrene, de hecho estoy seguro que si hubiéramos ampliado la muestra, hubiéramos obtenido más respuestas que entrenaban de esto dentro de esta full body, pero como vemos es una menor parte, pero también se entrena. En cuanto a la programación de la intensidad, vemos que aquí programar en base a las repeticiones en recámara o RPE, que son estas escalas más subjetivas de cuántas nos quedan en recámara antes de fallar, se llevan el trofeo junto con otros sistemas de entrenamiento que pueden ser fácilmente los sistemas del XRM, y es que saber cuál es el rendimiento en un rango de repeticiones determinado, por ejemplo de 6 a 12, por ejemplo a 10-12 repeticiones con cuántos kilos puedo hacer un press de banca, pues con tantos kilos, o este otro ejercicio con tantos kilos, pues en base a eso yo programo el resto del entrenamiento, sin acudir al 1RM, que de todos modos hay algunos culturistas que lo hacen de esta manera y obteniendo resultados buenísimos, porque estamos hablando de los mejores culturistas del mundo. Aquí lo que no es discutible es que el rango de repeticiones estrella es entre 6 y 15, ya que la gran parte de culturistas entrena en este rango de repeticiones. Sabemos que es el rango de repeticiones más eficiente de cara a las ganancias de masa muscular, ya sea por el ratio estímulo-fatiga y ya sea por otras tantas cosas. Lo que quiere decir que de 6 a 15 repeticiones es el rango estrella y donde el mayor volumen de entrenamiento debería ser destinado. De todos modos, tenemos otros culturistas también, un culturista en este caso de todos los que hemos preguntado que entrena en un rango de repeticiones más bajo y otro culturista que entrena a más de 20 repeticiones, lo que quiere decir que también se pueden conseguir resultados buenísimos entrenando con rangos de repeticiones extremos, pero vamos otra vez al medio y es donde la mayoría se mueve. Y otra de las características comunes de todos estos culturistas es que entrenan entre 15 y 20 series por grupo muscular a la semana, teniendo también extremos que entrenan menos y extremos que entrenan más. Pero algo que caracteriza a estos es que de 15-20 series por grupo muscular a la semana y muy intensas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se llega al fallo siempre, pero sí se llega al fallo de una forma frecuente. Y es que estoy seguro de que en cada sesión, en algunos ejercicios, en algunas series, llegan a ese RIR 0 o al fallo muscular. Es importante comentar también que las recomendaciones que se suelen dar en base a la ciencia de estos puntos que hemos tocado son prácticamente las mismas que hemos visto en estas tendencias. Entonces, aquí podemos pensar dos cosas. La primera de todas es que seguramente se llevaba haciendo esto durante hace mucho tiempo y en base a los diferentes estudios que hemos ido viendo nos hemos ido acercando a esta práctica, o que estos culturistas tienen entrenadores que les hacen entrenar en base a lo que han ido viendo en los resultados de los diferentes estudios, entre otras cosas. Lo que quiere decir que tanto la práctica como la ciencia en este caso van de la mano, y esto es muy importante tener en cuenta. Así que luego también deciros que hay muchas otras preguntas que me habría encantado hacer, pero no quería ser muy pesado, y que si os ha gustado este vídeo podemos ahondar en más e incluso me atrevería a entrevistar a algunos de ellos para que nos den más puntos sobre estos entrenamientos. Y como vemos, tenemos diferentes corrientes y diferentes métodos y formas de hacer las cosas que siguen mismos principios de entrenamiento. Entonces, si lo haces de una manera no quiere decir que esté mal, si no concuerda al 100% con estas tendencias, porque hemos visto que culturistas que entrenan de maneras un poco más extremas obtienen resultados igual de buenos o incluso mejores en algunos casos también. Así que equipo, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría mucho que le dierais un like, que lo compartierais a muerte y que me dejarais en los comentarios a ver qué os ha parecido. Suscribiros a mi canal para un contenido similar y, como siempre decimos, no brain, no gain. Y muchas gracias a todas las personas que habéis respondido, de verdad, me habéis hecho un gran favor y os puedo enseñar a vosotros después de tener estas respuestas. Nos vemos en siguientes vídeos.